Rescatando al soldado Ryan. La película nos sitúa hacia los años de 1944, precisamente a mediados de la Segunda Guerra Mundial. La película surge con la terrible noticia que la madre perteneciente a la familia Ryan había perdido a 3 de sus 4 hijos por motivos de guerra. Rápidamente la información llegó al general George Marshall, quien recordó que anteriormente ya había tenido un caso similar donde una madre perdió a 5 hijos por la misma razón. Asimismo, se descubre que el hijo sobreviviente se encontraba perdido en algún lugar de Normandía, que más adelante se descubrirá que está defendiendo un puente bastante estratégico para la guerra. Por esta razón, el general Marshall le da la complicada misión al capitán Miller, interpretado por Tom Hanks, de encontrar a Ryan y de regresarlo a su hogar. Miller reúne a su tropa conformada por diversos personajes con distintas personalidades, con pensamientos bastante diferentes, y entre ellos recluta a Upham, que es un traductor que jamás ha estado en una guerra y quien tiene un pensamiento bastante idealizado de la misma. Dentro de los principales soldados tenemos a Hobart, un soldado firme a las órdenes del capitán Miller, el Dr. Wade y Carpazo, soldados que mostraron a lo largo de su participación un sentimiento bastante humanitario, muy profundo hacia la vida de los demás. Y los soldados Raven, Jackson y Merish, quienes no estaban muy de acuerdo con la misión porque implicaba sacrificar la vida de muchos para uno solo en realidad. Y este grupo conformaba el equipo más preparado y frío para la guerra. La tropa decide tomar rumbo y marcha hacia su misión. Tras acercarse a la zona indicada, se topan con una banda de la 101 y también con una familia que pedía ayuda para que salgan a sus hijos. Carpazo se percató que la niña que necesitaba ayuda le hacía recordar bastante a su sobrina, y en el acto de querer salvarla fue disparado por un francotirador. Murió, fue despojado de su identificación del cuello. Es en ese momento donde Raven reafirma su contraposición sobre el rescate de Ryan, ya que había perdido a un amigo y no estaba dispuesto a perder más. Sin embargo, continuó con su responsabilidad y siguió con la tropa después de esto. Después pasaron diversos acontecimientos, como la confusión de soldado Ryan. Se confundieron de Ryan, de otro soldado, y esto perjudicó bastante la confianza que tenían la tropa hacia el capitán Miller. Continuando con el objetivo, se presenta una escena muy crítica. Se encuentran con una tropa aliada herida, y el comandante de esta tropa le brinda a Miller una bolsa con todas las placas de identificación de las personas que habían perdido la vida en la guerra, mientras que el Dr. Wade estaba curando las heridas de los demás. Es en este contexto donde Raven y Jackson comienzan a buscar de manera desesperada la chapa de Ryan, esperando que esté muerto para que la misión se dé por concluida. Mientras que la división de jóvenes militares estaba pasando por ahí y miraba cómo se burlaban. Es en este momento donde el Dr. Wade los hace entrar en razón, mostrando su lado más humano. Después de esto, luego de que el capitán Miller grite de forma desesperada y gracias a eso encuentre información del paradero de Ryan, se dirige hacia un nido de aterradoras ametralladoras alemanas. Y es peor aún y más aterradora cuando se enfrentan y luego del enfrentamiento el Dr. Wade queda herida de una forma bastante crítica, despertando una sensación de mucha nostalgia y dolor por parte de toda la tropa e incluso del espectador. Es en este momento donde al capitán Miller se le ve por primera vez llorar. Encuentran al que le disparó, pero Miller, convencido de Upham de que el alemán que le disparó estaba arrepentido, lo deja vivir. Finalmente encuentran a Ryan y este decide quedarse con los únicos hermanos que ya le quedaban, refiriéndose a los soldados, para salvar el puente. Miller y su tropa deciden quedarse a proteger también el puente hasta que lleguen los refuerzos americanos, los aviones. Es en este momento donde se desata la escena final con un combate mortal, muy sangriento, en el que concluye con la escena más crítica de la película, la muerte del capitán Miller por el mismo alemán que dejó vivir. Después de esto, Upham logra eliminarlo. Sin embargo, luego el capitán en sus últimas palabras de aliento le dice a Ryan: James, sea digno de esto, merézcalo, refiriéndose a que lleve una vida digna por tantos sacrificios por su vida. En la escena final se observa a Ryan ya de anciano, junto a una gran familia, quebrado al ver la tumba del capitán Miller. Después de haber escuchado a nuestro compañero Luis en el Storytime, ahora iniciaremos con la presentación de las diapositivas referente a nuestro informe con la película
rescatando al soldado Ryan. Bueno, yo voy a hablarles del liderazgo del Capitán Miller conforme a los liderazgos que hemos aprendido en clase. El Capitán Miller es una persona coherente, con un punto de vista imparcial y con una característica firme, que en este contexto de la guerra es muy entendible. Él acepta esta misión porque es parte de su deber. Esto se relaciona a la motivación extrínseca del liderazgo transaccional, que hace por su deber porque él es un soldado y tiene que cumplir su misión. También tiene una motivación intrínseca que sería su propia motivación, pero no puede ser un liderazgo transformacional porque no cumple ciertos puntos como la estimulación intelectual, que es innovar, por ejemplo, y la consideración individual, que es el conocer a tu grupo y apoyarlos. Tampoco tiene liderazgo trascendente, porque si bien tiene la motivación extrínseca y intrínseca, no tiene el punto trascendente, que es que la motivación suya contribuya al desarrollo de los otros. En la siguiente diapositiva de la escalera de autoestima del líder, el líder en la película va a enfrentar ciertos contratiempos y va a afrontar ciertos errores. Su autoconocimiento y su autoconcepto se van a tener comprometidos. Él va a autoevaluarse y juzgarse a sí mismo de sus errores y aceptarlos como tal. Para aceptarse a sí mismo, formar su autorrespeto y afrontar una buena autoestima, no solo para él, sino también para el equipo. Sus errores como humano durante una guerra se tiene que aceptar y se tiene que considerar que es parte de. Eso va a influenciar mucho al equipo a que contribuyan y a que se formen una buena autoestima. Vivimos en una sociedad en donde creemos que solo algunos pueden llegar a convertirse en líderes, pero ¿realmente es así? ¿Solo algunos pueden serlo? Hoy en día podemos decir que todos y cada uno de nosotros somos líderes. ¿Pero qué es un líder? Los líderes son aquellas personas que tienen un propósito en la vida, son quienes contribuyen a darle forma al futuro y construyen un sentido de dirección personal y colectivo. En este trabajo nos basaremos en una de las películas más reconocidas hasta el día de hoy. Hablamos de Saving Private Ryan, Salvando al Soldado Ryan. En esta película encontraremos al capitán John Miller, junto con los 7 hombres que lo acompañaron en la búsqueda del rescate al soldado Ryan. Y analizaremos el papel que realizó al liderar un equipo. Evaluaremos su modelo de liderazgo, su autoestima, cuáles fueron sus motivos principales y necesidades en base a la teoría de McLean. A la vez, analizaremos su inteligencia emocional, su manera de trabajar en equipo y su estilo de comunicación, con el fin de llegar a una conclusión del por qué él es considerado un líder. Bien, ahora hablaremos sobre la teoría de McLean y determinaremos su importancia que éstas tienen en el líder principal. Hoy en día las teorías de Abraham Maslow han llegado a ser muy aceptadas, pero también han llegado a ser muy debatibles. Una de sus teorías sobre la motivación humana, más conocida como la pirámide de Maslow, nos habla de que el individuo, a medida que va satisfaciendo sus necesidades más básicas, tanto sus deseos como sus demás necesidades van incrementando. Esta pirámide consta de 5 niveles. Entre ellos tenemos las necesidades más básicas, que son las fisiológicas, las necesidades de seguridad y protección, la necesidad de afiliación y afecto, la necesidad de estima y por último tenemos la autorrealización. Con relación a la película, el capitán John Miller mostró 2 de estas necesidades, como es la necesidad de estima y seguridad. Al principio de la película, el capitán se mostraba indispuesto o poco inseguro, puesto que no estaba de acuerdo con el hecho de querer sacrificar a 8 de sus hombres por solo uno. En su momento se pasó por su cabeza el pensar de que era o la misión o sus hombres. Sin embargo, a medida que fue avanzando la película, él llegó a comprender que esto iba más allá de eso. Era un sentido de responsabilidad para él y con su patria. Es por ello que mostró su necesidad de estima por medio de la responsabilidad, con el hecho de querer tener esa satisfacción de completar la misión. Pese a que esta era una tarea muy desafiante, puesto que encontrar al soldado Ryan conllevaría muchas cosas. Sin embargo, esta necesidad de estima va de la mano con la necesidad de seguridad, puesto que en el contexto en el que se basaba la película, que era en una guerra, la supervivencia era lo más importante, siendo este un nexo para poder llegar a completar su misión.
Esas necesidades son básicas y son muy importantes para un líder, ya que la mayor parte de nuestras tomas de decisiones se basan en esas necesidades, en las que tiene cada individuo, es decir, que llega a influir en el comportamiento del individuo, buscando así su bienestar y su felicidad. Bien, ahora determinaremos cuál fue la motivación principal que tuvo el líder dentro del modelo antropológico de las necesidades. Como sabemos, la motivación se basa en aquellos factores que contribuyen a la necesidad que tiene el individuo. Es el impulso que se necesita para elegir o tomar una decisión, de acuerdo a diferentes tomas de decisiones o diferentes opciones que se te presenten de acuerdo a la situación o el momento. En base a la teoría de Abraham Maslow, nos habla de que existen tres tipos de motivos. Entre ellos tenemos los extrínsecos, los intrínsecos y los trascendentes. Su motivación principal, en base al modelo antropológico de las necesidades, está dentro del motivo trascendentes, esto quiere decir las afectivas. Para el capitán Miller, más allá de la misión que le habían encomendado, su sentir era más importante el hecho de que sus compañeros logren llegar vivos y no morir en el intento. En relación con la película, hubo una escena cuando el capitán recibió un disparo, sin embargo se sacrificó por el hecho de que con eso así los demás pudieran sobrevivir. En él se ve el líder, un líder que es capaz de sacrificar su propia vida con tal de salvar a los demás. Es de aquellos que toman los riesgos, que cuenta con un sentido de justicia, aquel líder del cual muchos pueden ver un ejemplo a seguir. Cuatro habilidades de la inteligencia emocional del capitán John Miller. Autoconciencia. El capitán John Miller sabía que las probabilidades de volver a casa con vida eran muy bajas, pero también sabía que el buen desempeño con el que contaba le otorgarían este gran objetivo final. Autocontrol. El capitán John Miller era el encargado de tomar decisiones, las cuales su pelotón tenía que acatar. En muchos de los episodios podemos ver cómo John Miller actúa por sus impulsos y en otras donde controla sus emociones. Conciencia social. El capitán John Miller sabía que la nueva misión encargada implicaba la vida de 7 hombres y la de él, que también quería regresar a casa con vida. Pero también mostraba una gran empatía por la madre del soldado Ryan, quien había perdido a todos sus hijos. Habilidad social. El capitán John Miller muestra habilidad social cuando se encuentra en conflicto con su pelotón, luego de haber dejado libre a un soldado alemán. Él resuelve el problema de una manera eficaz, compartiendo emociones y de esta manera continúan con su objetivo final, el cual era encontrar al soldado Ryan. En la sesión de trabajo en equipo podemos evidenciar 6 características importantes que evidencian que la tropa del capitán Miller se consolidó como un equipo. Primero, liderazgo participativo con alta cohesión. A lo largo del tiempo, en la misión, el capitán Miller se volvió un jefe flexible, permitiendo que el equipo decida por sí mismo en muchas ocasiones, y también participativo, aceptando las recomendaciones de su propio equipo, influenciado principalmente por la vida humana de los demás. Segundo, colectividad. El acontecimiento fue en plena guerra mundial, donde la efectividad de cada soldado influía directamente en el resultado final colectivo. Tercero, compartimiento de responsabilidades. Por pertenecer a una tropa, cada uno de los participantes poseía una responsabilidad diferente, pero la responsabilidad compartida entre todos fue velar por la misión y salvaguardar a todos los miembros de la tropa. 4. Sinergia positiva. A pesar de todas las diferencias de los pensamientos de los soldados, todo ello dio un fruto positivo, tanto así que en el combate final se logró un equipo con bastante sinergia y colectividad, a pesar de la escasez de recursos de guerra. Quinto, misión compartida y responsabilidad colectiva. Podemos apreciar que la misión fue la misma para todos, encontrar a Ryan y llevarlo a su hogar, y la responsabilidad de todos giraba en torno a la misma. Sexto, el fin es el bien conjunto. Bueno, en la película queda evidenciado que el bien conjunto en realidad es el objetivo en conjunto, y esto se justifica con las últimas palabras del capitán Miller a Ryan. Con la exposición de nuestro compañero Luis, ahora veremos los 3 estilos de comunicación en la película Salvando al Soldado Ryan.
Tenemos tres estilos de comunicación. El primero es comunicación pasiva, el segundo es comunicación asertiva, el tercero es comunicación agresiva. En el caso de comunicación pasiva, escogí la escena en la que es reclutado Upan. ¿Por qué escogí esta escena? Porque Upan, al ser reclutado por el capitán Miller, no le contradice, no dice, no, yo no quiero asistir a salvar a alguien, a arriesgar mi vida por alguien, así que solamente acompaña al capitán Miller y al pelotón. En el caso de comunicación asertiva, escogí la escena en la que el capitán Miller se une a la guerra con James Francis Ryan para que ambos puedan irse a casa. Esta comunicación es asertiva porque a ambas partes les favorece esta idea. En el caso de comunicación agresiva, tenemos cuando Raven se revela al capitán Miller, y esto hace que el sargento ponga orden apuntándole con el arma a Raven y decirle que se haga a un lado, que hay que seguir con la misión porque el capitán de seguro tendrá sus razones. En ese mismo instante, el capitán Miller cuenta que es profesor y que tiene miedo a perder la humanidad que tiene por dentro y que al llegar a casa su esposa no la reconozca. Bueno, en conclusión, podemos ver que el capitán Miller tiene un liderazgo firme, un pensamiento crítico, una comunicación asertiva con el equipo y una motivación inspiracional suya, propia. Él trabaja en equipo y está dispuesto a sacrificar su vida por el equipo y por la misión. Y eso es ser un liderazgo en un contexto como es en los tiempos de la guerra. ¿Consideran que el líder principal de la película es un comunicador efectivo? Como grupo consideramos que el líder principal del equipo sí es un comunicador efectivo, ya que transmite ideas precisas e intercambia conocimientos como le indica Ferreiro Casar en su siguiente enunciado. Comunicar no es simplemente distribuir información, comunicar es intercambiar conocimientos con otras personas y es por tanto un proceso de doble sentido. Su finalidad es que las otras personas adquieran nuevos conocimientos que no tienen pero necesitan para actuar bien y libremente.